El contrato laboral, según el artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Elementos del contrato según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo son: primero, prestación personal. Es cuando yo presto un servicio y no puedo delegar mis funciones a otra persona. La subordinación o dependencia. Esta es la facultad del empleador para dar órdenes, para imponer disciplinariamente, y el empleado debe acatar dichas órdenes. El salario o remuneración. Esta es la cantidad de dinero que pagan por el servicio prestado. Tipos de contratos laborales. Según su forma, artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo. Verbales, artículo 38. Este contrato es el acuerdo verbal entre el trabajador y el empleador. En este contrato se debe cumplir unos requisitos para llevar a cabo, que es el cargo, el lugar donde lo va a desempeñar, por el tiempo por el que lo va a desempeñar y también la remuneración. Este tipo de contrato no se puede definir a término fijo. Este contrato automáticamente, al ser celebrado, se toma que es a término indefinido. Contratos por escritos. Artículo 39. Según su duración, artículo 45. Estos pueden ser a término fijo, que es cuando se celebra el contrato y se determina la fecha de inicio y la fecha de finalización. La duración de estos contratos no pueden ser mayor a 3 años y para prórrogas requiere un preaviso. Contrato por duración de la obra. Esto, como la palabra lo dice, duración de la obra, se cumple cuando ésta se termina. Estos contratos son más utilizados en la parte de construcción y de temporales. Contrato a duración indefinida. Esto quiere decir que a la celebración del contrato se define solamente la fecha de inicio, pero no cuándo termina. El contrato ocasional. Este se celebra por un término inferior a 30 días y es para cumplir actividades ajenas al objeto de la empresa. El contrato realidad. Este contrato es el que resulta de una relación contractual civil o comercial que un juez declara como una relación laboral. Modalidades del salario. Por unidad de tiempo. Solo se paga por asistir al lugar de trabajo. Su salario no depende de la producción o del resultado obtenido. Segundo, por unidad de producción o obra. Se paga en relación directa con la producción obtenida. Clases de salario. En dinero. Esta se paga en moneda circulante. En especie. Se retribuye parte en alimentación, habitación o vestuario. Se debe fijar claramente en el contrato la modalidad que se va a utilizar. Se puede percibir el 30% para personas que ganen menos del salario mínimo legal vigente y el 50% para personas que ganan más del salario mínimo legal vigente. El salario fijo es cuando los factores que rigen el salario no. Salario fijo. Los factores que rigen a este salario son constantes. No hay modificaciones en el periodo. Salario variable. Los factores que rigen a este salario son modificados en el periodo. Salario según la periodicidad. Esta es jornal o sueldo.
El jornal se entiende que es el salario que se paga a diario o máximo semanalmente. Y el sueldo es el pago que se hace quincenal o mensual. A continuación, vamos a conocer un poco de la legislación laboral de nuestra empresa comercial Liam. Bueno, la empresa se llama Comercializadora Ari, es una línea de panaderías. Su actividad principal es la elaboración de productos de panadería y pastelería. El tipo de contrato que maneja la empresa es contrato a término fijo, teniendo en cuenta que son 2 meses de prueba y de ahí en adelante pues empieza a contar el tiempo de contratación. En el momento en el que alguno de los empleados de la empresa llega a tener un accidente laboral o llega a proceder una enfermedad laboral, inmediatamente se llevaría a cabo con la ARL, se enviaría reporte y ellos nos dirían cuál sería el paso a seguir. El horario administrativo de la empresa es de 8 horas, el de ventas y el de producción es de 8 horas sin incluir las horas extras. Normalmente tienen de 1 a 2 horas extras diarias con un descanso semanal obligatorio.